Muy buenos días, hermanos. Para algunos, feliz año. Realmente un gozo, realmente encontrar la iglesia llena después de mucho tiempo, realmente una alegría, realmente. Damos gracias a Dios, realmente. Porque si hoy estamos acá, es gracias a Él. Si hoy realmente Dios dio la gracia, la bondad de hoy estar acá alabando a Él por su gracia, por su misericordia, por el simple hecho de estar vivo, es una gracia de Dios. Pero realmente nosotros no merecimos estar vivos, por la gracia de Dios estamos vivos. Y el domingo pasado justamente empezamos a estudiar un salmo, el Salmo 103, un lindo salmo, un salmo que nos invita a nosotros a alabar, a bendecir a un Dios por su grandeza, por sus atributos y por su misericordia para con nosotros. Porque como hemos dicho, estamos acá por la misericordia de Dios. Si fuimos movidos por Dios, está hoy acá, y por su gracia y por su amor, hoy estamos acá. Y justamente ese salmo que hemos empezado a estudiar el domingo pasado es un salmo justamente que nos invita a esto, a engrandecer, a alabar a un Dios por sus atributos, por sus misericordias. Es un salmo, de cierta manera, de pura alabanza, de su inicio hasta su fin. Es un salmo que nos invita a nosotros en una adoración, una invitación personal. Luego también nos va a invitar a una adoración comunitaria y también universal. Que alaben, Señor, que bendiga su nombre, su santo nombre. Hemos dicho que ese salmo se divide en tres partes. Del 1 al 5 es una alabanza personal. David, meditando en las bendiciones de Dios, él alaba al Dios con todo su ser. Del versículo 6 al 18 es una alabanza comunitaria. Y del 9 al 22 es una alabanza universal. Hemos titulado ese estudio, debemos ser verdaderos adoradores, con toda nuestra fuerza, a un Dios lento para ira y grande misericordia. Hermanos, debemos ser verdaderos adoradores. Un hijo de Dios tiene que ser verdaderos adoradores a Dios. ¿Por qué? Pues tenemos un Dios lento para ira, pero grande en misericordia. El estudio anterior pudimos ver la intensidad de David, adoraba a Dios. David, a lo mejor en su vejez, a lo mejor en su experiencia que ya ha pasado, meditaba en las bendiciones que Dios le ha dado. Meditaba en la gracia, en el perdón de pecados y quería adorar a Dios con toda su fuerza, con todo su ser, pues comprendía que Dios era el único y digno de ser alabado. Hemos visto también el domingo pasado que un verdadero hijo de Dios que medita en la obra de Dios, que medita en la obra de Cristo, en sus beneficios, encontrará que alabar no es un deber, sino un placer, una delicia, una necesidad de un cristiano verdadero buscar adorar a Dios. Un verdadero hijo de Dios que medita en su obra va a encontrar que estar domingo acá temprano es una delicia, es un placer, es un gozo. Porque el verdadero creyente busca adorar a Dios. Porque un verdadero hijo de Dios fue salvado con este propósito, a bendecir a Dios, a glorificar a su nombre. Por toda la gracia recibida sin ser merecedor de nada. Hemos recibido la gracia de Dios sin ser merecedor de nada. Y esto, hermano, debe ser el motivo más grande que podemos hacer para alabar a un Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios sin ser merecedor de nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos hizo acepto. Nos justificó, nos declaró justo delante del Padre. Podemos decir que David entendía realmente que era una verdadera adoración a Dios. Una verdadera adoración a Dios tiene que ver con nuestro interior, con lo más profundo de nuestro ser. Realmente David quería que todo su ser adorara a Dios. Y esto hemos visto el domingo pasado. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto hemos estudiado nosotros el domingo pasado. David entendía lo que era una verdadera adoración a Dios. David adoraba a Dios con todo su interior, con toda su fuerza, con toda su mente. Y esto es como debemos nosotros adorar a Dios. Venimos hoy
Sabemos que es muy difícil, sabemos que tenemos la distracción en nuestras mentes, las preocupaciones, pero debemos venir a enfocar en Dios. Venimos a adorar a ese Dios, que nos dio lo que nosotros no merecimos, que era el castigo, pero en cambio nos dio el regalo, la vida eterna. Y tener esto en mente, adorar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y vamos a seguir estudiando este salmo, pero hoy vamos a ver la razón de por qué David adoraba a Dios con tanta intensidad. ¿Qué era que David se recordaba? ¿Por qué David estaba adorando a Jehová con todo su ser? ¿Qué le hacía a David a no olvidar de nada? Y justamente vamos a seguir este estudio, pero antes me gustaría hablar algo y compartir algo, justamente lo que hemos leído en Números. Interesante lo que acabamos de leer en el tiempo de lectura en Números 11. Vamos a ir a nuestra Biblia en Números 11, vamos a compartir algunos versículos nuevamente, antes de entrar en Salmos. Números 10, 33 a 36. Dice la palabra de Dios: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sea dispersado tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Vemos un Señor guiando y cuidando a su pueblo, dispersando a sus enemigos, guiando sus caminos. Pero interesante lo que va a pasar en los versículos 1 y 2 que hemos leído en la lectura. Dice el versículo 1 y 2: y aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová. Impresionante cómo era el pueblo. Dios estaba guiando, estaba dispersando a sus enemigos, le guiando, pero pronto, ¿qué hacía el pueblo? Empezó a quejarse. Y oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extendió. Se quejó el pueblo. Interesante cómo era el pueblo. Recién estaba Moisés y Dios guiando, cuidando, y dentro de un rato ya estaban quejándose. Pero interesante, clamaron a Dios y Dios extendió. Vimos la misericordia nuevamente de Dios. Dios guiando, el pueblo quejando, luego Moisés clama a Jehová y Jehová otra vez tira misericordia otra vez al pueblo. Versículos 4 y 5. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Nuevamente vemos acá el pueblo haciendo las cosas malas, mezclando con pueblos extranjeros, donde ellos tenían prohibido de hacer esto. Por algo Dios dice en su palabra: no unáis en jugo desigual. Y justamente acá vemos, y la gente extranjera se mezcló con ellos. Y vimos que empezó problema, y dice: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ahora el pueblo empieza a reclamar cosas del pasado. Interesante justamente ver justamente el ser humano. Parece que su mente es olvidadiza. Parece ser que no se acordaba que fueron 400 años de esclavos, de esclavitud. Y empieza a decir: acordamos del pescado que comimos en Egipto y de balde. Y no comían de balde, eran esclavos, trabajaban duramente. Pero ¿qué hace el pueblo? Se olvida de todo esto, solamente estaba preocupado por su bienestar. Versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná viene de vuestros ojos. Se quejando de la comida de Dios. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, solamente comemos maná. Pero en Egipto comimos de todo. El pueblo nuevamente se quejando. Dios enviando rumbo a la tierra prometida, no le faltaba nada,
pues se propone salir de la esclavitud y llegar en la tierra prometida. Pero ¿qué hacía el ser humano? Quejándose, olvidando y recordando que comía de balde en Egipto. Eran esclavos, no tenían libertad, hacían un trabajo duro, pero ahí muestra la prueba como el ser humano, duro de corazón. Versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque llora a mí diciendo, darnos carne que comamos. Versículo 16, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperaré allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Llevarán contigo las cargas del pueblo, y no llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta el mes entero, hasta que los salga por las narices, y los aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Realmente Dios tiene una paciencia tremenda con su pueblo y con nosotros. Es impresionante las cosas que ellos hacían. Y creo que en cierta manera nosotros no estamos lejos de este pueblo. El pueblo estaba siendo guiado por Dios, tenía todo lo que necesita, pero se quejaba de la comida. Se acordaban de Egipto, pero se olvidaban que fueron esclavos, trabajaban duro, y reclaman a Dios. Pero Dios tiene paciencia otra vez para su pueblo y le da otra vez carne. Versículos 31 y 32 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, el menos que recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Podemos ver un pueblo hambriento, cada uno pensando en sí solo, y justamente termina diciendo el versículo, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí. Versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mastigada, cuando la ira de Jehová se encendió al pueblo, y le hirió Jehová al pueblo con la plaga muy grande. Podemos ver acá, hermanos, el pueblo de Israel ha vivido 400 años de esclavitud y agonía. No era fácil ellos en tiempo de esclavitud. No hace falta buscar, le leo nomás Éxodo capítulo 1, versículo 3, 14, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en todo labor del campo y en todo su servicio, el cual obligaba con rigor. Esto era su época, esto era su esclavitud, y ellos estaban quejando y querían volver a esta época. Parece que se olvidaron reclamando de la comida, recordaban que comida de mejor, pero olvidaron que eran esclavos. Eran servidumbre y trabajaban duramente, Seguramente algunos están preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Salmo que estamos estudiando? Hermanos, si paramos un poquito, analizar un poco nuestra vida, y si somos realmente sinceros perante Dios, creo que no estamos lejos de ese pueblo de Israel. Lo que acabamos de leer, no estamos lejos. Somos igualitos y no somos peores. Nos pasamos quejando por todas las cosas. Y no olvidamos de tantas bendiciones que Dios nos ha librado. El hecho de estar sentado acá, de disfrutar de esta paz que solamente Dios nos puede dar, ¿qué más podemos pedir a Dios? Pero nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Creo que no hace falta hablar, vivimos en un año anterior muy difícil.
situaciones de incertidumbres, a lo mejor con medio de la enfermedad, inseguridad financiera que muchos pasaron. Y estoy seguro, y más que seguro, que en algún momento nos quejamos. En algún momento alguien nos ha quejado, ¿por qué, Señor, está pasando todo esto? Algún momento seguramente pasó por nuestra cabeza cuestionar de por qué estamos pasando todo lo que estamos pasando. Quejando, cuestionando. ¿Acaso no somos igual que el pueblo de Israel? Dios estaba guiando, le protegiendo, pero ¿qué hacía el pueblo? Quejaba y quejaba. Y si somos sinceros nosotros justamente con Dios, no estamos lejos de esto. Nos pasamos quejándonos, cuestionando por qué pasa todo, olvidando de tantas bendiciones recibidas por Dios, del milagro de la vida, de estar hoy acá. Es una bendición el hecho de ser adoptados por la familia de Dios y poder ser considerados hijos de Dios. Esto es una bendición más grande que no hay precio, no hay cosa que se pueda pagar, hermanos. ¿Cuántas más cosas recibimos del Señor durante toda nuestra vida? ¿Cuántas cosas seguro el Señor nos ha librado a nosotros? Pero nosotros nos quejamos. Nosotros somos infieles. Por esa razón quise leer para darnos cuenta que realmente muchas veces somos personas mal agradecidas. Y el Salmo 103 es un salmo que nos va a invitar a alabar a Dios. Es un salmo que nos va a invitar a engrandecer a Dios por las bendiciones recibidas por Dios. Muchas veces nos olvidamos de las bendiciones recibidas por Dios, porque es nuestra naturaleza. Somos seres humanos egoístas y pensamos solamente en nuestro bienestar. Es nuestra naturaleza. Cuando todo está bien con nosotros, todo está bien. Pero cuando empieza a faltar, cuando empieza a tener problemas, ahí empiezan los problemas. Cuando empiezan las dificultades, vienen las pruebas y empiezan las quejas. Así somos nosotros. O muchas veces al contrario, cuando empiezan las pruebas, empezamos al revés, empieza la fidelidad. Empiezan las pruebas, se llena la iglesia. Los miércoles todos vienen a orar. Empieza la fidelidad de Dios. Como fuese que un Dios es un amuleto. Estoy con prueba y ahora me voy a la iglesia. Ahora voy a orar, ahora voy a hacer todo. Solucionó mi problema. Terminó Dios. Así es el ser humano. Volvemos a reunirnos, a participar en reuniones, no falta ninguna reunión, los domingos estamos presentes, enviamos versículos unos para los otros, leemos la Biblia, somos los espirituales. Pero realmente la única motivación es solucionar nuestros problemas. Porque nuestra naturaleza es egoísta, pensamos solamente en nosotros. No estamos buscando a Dios porque entendemos lo que dice ese salmo. David alababa a Dios con toda su fuerza. Venimos a buscar a Dios porque queremos solucionar nuestros problemas. Venimos junto a Dios porque estoy pasando por problemas y quiero solucionar mi problema. No estoy buscando a Dios porque entiendo lo que dice ese salmo. Porque Dios merece toda la honra y toda la gloria. Que debo bendecir a Él por el simple hecho de tener la vida. De pertenecer a la familia de Dios. Pues fui salvado para dar gloria a Él. En cambio, mi fidelidad muchas veces viene por raíz del problema. Hermanos, debemos tener mucho cuidado porque no somos diferentes de ese pueblo. Dice el profeta Isaías en 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y justamente ese salmo que vamos a ver en esta mañana, David bendecía, alababa, adoraba a Dios con todo su ser.
No quería olvidar de ninguno de sus beneficios que había recibido sin ser merecedor. Y por esto alababa. Este salmo, hermano, nos va a llevar a deleitar, a gozar en las bendiciones recibidas por Dios. La gracia que nos ha alcanzado, pues deberíamos ser el motivo, debería ser el motor de nuestras alabanzas, de vivir agradecidas a Dios por ter recibido las gracias de Dios. Porque si no era la gracia de Dios, nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros pecados y delitos. Estaríamos todavía condenados. Pero la gracia de Dios nos dio vida, una vida abundante y una vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 al 5 dice la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que resgata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Podemos ver acá el salmista de una manera personal muestra beneficios que ha recibido de una manera personal, que en cierta manera todo hijo de Dios ha recibido estas bendiciones también. Por lo tanto, es un salmo universal, es un salmo que también para nosotros nos puede servir y nos sirve para poder dar gloria a Dios. Es un salmo que nos va a invitar a nosotros, hermanos, de meditar en las bendiciones recibidas por Dios, sin merecer. Si no, no sería gracia, sería algo que yo merezco. Pero Dios nos da a nosotros lo que nosotros no merezcamos, lo que no merecemos. Y esto es gracia de Dios. Y este salmo nos va a invitar justamente a esto, en mirar este beneficio que hemos recibido de manera personal. Porque nuestra relación con Dios es personal. Dios no tiene nietos, sobrinos, Dios tiene hijos. Y cada uno que puede estar seguro que es un hijo de Dios ha recibido estas bendiciones que David meditó de forma personal. Cada uno que estamos sentados acá estamos seguros que somos hijos de Dios, hemos recibido estas bendiciones que vamos a ver en esta mañana. Y estas bendiciones, hermanos, debe ser el motor, lo que nos impulsa a alabar a Dios, a adorar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Vamos a ver el primer beneficio que encontramos que debe ser el motor de alabar a Dios. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. La primera bendición que hemos recibido, Dios perdona nuestros pecados. De una manera esencial, David recuerda el perdón de pecados. Porque si no era el perdón de pecados, ¿dónde estaríamos hoy? Yo creo que nadie estaría hoy acá. Debe ser, hermanos, el motivo mayor que puede tener un hijo de Dios en agradecer, en adorar a Dios por el perdón de pecados. Por el regalo más precioso que un ser humano puede tener, la gracia inmerecida de parte de Dios. Por esto David decía: alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser, porque él meditaba en las bendiciones recibidas, el perdón de pecados. El Dios que perdona todas nuestras iniquidades, dice el salmista. Y no es que perdona algunas cositas nomás. Acá dice, nos perdona todos. Ese perdón es y debería ser la razón para alabar a Dios eternamente. De honrar a Dios en todo el tiempo y en todo momento. Meditar en esto que dice, el que perdona todas tus iniquidades, debería ser, hermanos, el motor de poder alabar a Dios, no solamente los domingos, pero en todo tiempo, en todo momento.
Y hemos visto el sábado pasado cómo uno alaba a Dios con su vida. No somos creyentes los domingos, somos creyentes 24 horas del día. Nuestra vida tiene que estar reflexionada con esto, hermanos. Nuestra vida tiene que ser un espejo. Si yo he entendido, si yo he comprendido esto, mi vida tiene que ser una vida de alabanza a Dios. ¿Y qué es una vida de alabanza a Dios? Una vida que glorifica a Él. Con mi actitud, con mi hablar, con mi forma de ser. El primer beneficio que David no quiere olvidar es sin duda el beneficio más importante que cada hijo de Dios debía meditar. Pues estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero ahora soy lo que soy por la gracia de Dios. Y justamente ese beneficio, el perdón de todas mis iniquidades, David bendecía con todo su ser. Y esto, hermanos, debe ser lo que nos motiva a nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7. Efesios 2, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué motivo más, hermanos, queremos pedir para glorificar a Dios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos en la corriente del mundo, viviendo en el deseo de nuestra carne. Estas eran nuestras condiciones antes de venir a Cristo. Y todos éramos así un día. Todos fuimos un día así. Y seguramente algunos están todavía muertos en sus pecados y delitos. Pero la palabra de Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos perdonó en Cristo Jesús. No nos perdona por venir a la iglesia, no nos perdona por leer la palabra de Dios, pero Cristo nos ha perdonado en Cristo. Y esto, hermano, debe ser motivo más que suficiente para que podamos bendecir a Jehová todo el tiempo. Este debe ser motivo que David estaba meditando en este salmo. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y el primer beneficio es el perdón de pecados que hemos recibido. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. No dice la palabra de Dios algunos. Por cuanto todos pecaron. Y acá estamos incluidos todos. Todos nosotros estamos incluidos acá porque todos hemos pecado y todos pecamos. Y dice para Dios, y están destituidos de la gloria de Dios, y están separados de Dios por culpa del pecado. Pero luego dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, con mira de mantener en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, fuimos justificados gratuitamente. No tuvimos que hacer nada. Lo único que hicimos fue aportar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Fuimos justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada para obtener la salvación. Estamos separados por Dios por culpa del pecado. Puede decir, por cuanto todos pecaron. Y estamos destituidos, estamos separados de Dios, apartados de Dios. Pero somos justificados en Cristo Jesús. ¿Qué es más motivo, hermanos, de dar alabanza a un Dios todopoderoso? Que nos hizo acepto, que nos declara justo, nos justifica, nos limpia gratuitamente. Cristo nos rescató, pagó en la cruz por nuestras rebeliones. Y esto David estaba recordando esto. Y por eso decía, bendice alma mía Jehová. Y esto, hermano, debe ser el motor de cada creyente, porque fue justificado gratuitamente. Esto, hermano, debe ser el motor de cada hijo de Dios, meditar en esto. Sin merecer, sin hacer nada, un Cristo inocente vino, se hizo semejante a nosotros, con un propósito, morir en la cruz. Romanos, capítulo 6, versículo 20. Romanos 6, 20 dice, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, entender de dónde fuimos sacados, meditar en la obra de Cristo, llevará a vivir una vida en santidad. Vivir una vida de gratitud, una vida de alabanza, una vida que glorifica a Él. ¿Por qué? Porque no merecimos. Lo que merecimos era la condenación, era el castigo, era la muerte. Mas Dios, que es rico en misericordia, dice, nos regala vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué más puede pedir un ser humano? ¿Qué más podemos pedir, hermanos, para glorificar a un Dios? ¿Qué más motivos que es el perdón de pecados para vivir una vida que alaba a Dios? ¿Qué más puede querer un ser humano para poder alabar a un Dios? Hermanos, si eso hace parte de nuestra vida, si entendemos realmente todo esto, es el motor más que suficiente para vivir una vida que alabe a Él. Y justamente esto que estaba haciendo David, meditando en el beneficio del perdón de pecados. Y por esa razón bendecía a Jehová con toda su fuerza, con todo su ser. Efesios 2:19, leo nomás. Así que yo no soy extranjero ni advenidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto David entendía, hermano, y esto le hacía a él bendecir a Jehová. Y a pesar que esto fue escrito mucho antes, nosotros tenemos toda la escritura, toda la inspiración para nosotros. Cuanto más nosotros debemos alabar a Dios. David, que no sabía nada de esto, no tenía toda la revelación, él alababa a Dios. Y cuanto más nosotros, que conocemos dónde estamos en Cristo Jesús, que somos miembros de la familia de Dios. No es poca cosa lo que somos. Y esto, hermano, debía ser lo motor
que nos motiva a alabar a Dios. Él es el motor que nos da la fuerza para servir a Dios. Meditar en esto, el que perdona todas tus iniquidades. Meditar que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Meditar que nosotros no merecimos nada de esto. Y todo lo que soy es por la gracia de Dios. Debe ser el motor, lo que nos motiva a nosotros a alabar, a servir a Él. David no quería olvidar ninguno de sus beneficios. Él quería alabar a Dios por todos los beneficios recibidos. Pues él comprendía muy bien el perdón de pecados. Salmo 32, versículo 1 al 2, dice Salmo 32. Bienaventurado aquel cuyo transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades, y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 51, versículo 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David era consciente de los favores recibidos por Dios. Y esto, hermano, motivaba a David a bendecir a Dios. Y debe ser, hermanos, esto lo que nos motiva a nosotros estar acá. Y gloria a Dios, si realmente si es esto lo que motiva hoy estar acá. Que Dios realmente sea alabado, realmente venimos hoy porque he entendido y he comprendido y vengo a alabar a un Dios que me ha rescatado de la oscuridad. Y que realmente hoy tengo vida, yo puedo tener paz con Dios porque me ha rescatado de la oscuridad. Que realmente sea esto el motivo de hoy estar acá. El segundo motivo que David no quería olvidar, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El segundo beneficio que David no quería olvidar es que Dios sana todas tus dolencias, o sea, las enfermedades. Algo muy interesante es como David va describiendo los beneficios de Dios. Pues Dios sana todas nuestras dolencias. Si no hicimos el primer paso, que es el perdón de nuestros pecados, Dios nos va a sanar. Por eso es muy interesante David cómo va describiendo los beneficios. No está acá por alzar. David se antojó, voy a poner esto. No. El primer beneficio es el perdón de pecados. Sin el perdón de pecados no tenemos los otros beneficios. Es un paquete completo que Dios nos regala a nosotros. Y David primeramente recuerda el perdón de pecados. Luego David dice, el que sana todas tus dolencias. Esos beneficios que encontramos acá en Salmo es algo correlativo. Está uno ligado con el otro. No puedo tener un beneficio si no tengo lo otro. O tengo todo o no lo tengo nada. O soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Y si no soy hijo de Dios, soy hijo de Satanás. Estoy en la ira, estoy condenado. Y esta es la condición del ser humano. No existe medio término. No existe medio creyente. O sos o no lo sos. Y acá lo que David va a mostrar es algo correlativo. Si yo he tenido perdón de pecados, Dios me promete que me sana todas mis dolencias. Antes de conocer a Cristo, estamos enfermos. Estamos muertos. Estamos separados. Y justamente esa palabra dolencia hace referencia a una enfermedad, a un padecimiento, a un quebranto, a una angustia. Y así estamos nosotros antes de Cristo. Estamos angustiados, quebrantados. También podemos asociar a la palabra calumnia,
maledicencia, injuria, deshonra, desprecio, vergüenza. En cierta manera, hermanos, todas estas palabras que acabo de decir, éramos nosotros sin Cristo. De alguna u otra manera estábamos nosotros quebrantados, sin saber si nos sorprendiera la muerte, dónde nos vamos. Estamos quebrantados, angustiados. Y esta es la condición del ser humano sin Cristo. Estamos enfermos, angustiados, pero una vez que nos arrepentimos y creímos en la obra de Cristo, Él sanó de todas nuestras iniquidades, de nuestras dolencias. Y esto, hermano, es lo que nos motiva a nosotros a alabar a Dios. Es interesante también algo que para poder ser sanado, debo comprender o reconocer que estoy enfermo. Para yo ir a un doctor, yo tengo que estar enfermo. Nadie se va a un doctor porque quiere ir a un doctor. Y uno se va porque reconoce que está enfermo, que necesita ser sanado. Y justamente esto pasa con este salmo. Para que Dios pueda sanar sus dolencias, David tuvo que reconocer sus pecados. Y hemos dicho eso, Salmo 51 y Salmo 32. David reconoció sus pecados y Dios le perdonó todas sus iniquidades. Hermanos, debemos entender exactamente bien esto y comprender que para Dios sane nuestras dolencias, hubo un prerequisito antes: perdón todas tus iniquidades, o sea, nuestros pecados. David alababa a Dios por sus beneficios. Él sana todas sus dolencias, pero para que Dios pueda sanar toda dolencia, tuvo que haber perdón de pecados. Y ahí surge una pregunta: ¿cuándo Dios perdona nuestros pecados? ¿Será que yo estoy sentado hoy ahí y puedo estar seguro que Dios me perdonó todos mis pecados? ¿Será que yo puedo saber cuándo fue que Dios me perdonó mis pecados? No estoy hablando de fecha, no estoy hablando de año, no estoy diciendo esto. Pero ¿será que puedo estar seguro cuándo fue que Dios me perdonó de todos mis pecados? ¿Será que yo puedo estar seguro que si hoy yo muero, estaré con Él en el paraíso? Que cada uno puede responder esta pregunta a sí mismo: ¿cuándo Dios me perdonó mis pecados? Vengo a una iglesia desde chico, desde bebé estoy en la iglesia, por eso Dios me perdonó mis pecados. Yo en casa leo todos los días la Biblia. Vino a una iglesia un predicador que demasiado bien hablaba y vino a enseñar, y yo levanté la mano y acepté a Cristo, por eso me perdonó mis pecados. Hice la famosa oración, entonces ahí fue cuando Dios me perdonó mis pecados. ¿Será que yo puedo estar seguro cuándo fue? ¿Y será que puedo estar seguro que Dios realmente me perdonó mis pecados? No lo sé. Sí sé mi persona, pero esto es algo individual, es algo personal. Pero sería bueno meditarnos en esto, hermanos. ¿Será que estoy perdonado mis pecados realmente? Dice Hechos, capítulo 3, versículo 19, cuando Dios perdona nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Hechos 3, 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Ahora la pregunta es: ¿cuándo yo me arrepentí y cuándo me convertí? Hay que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermano, no hay sanación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Lo que muchas veces tenemos es remordimiento, pero muy pocas veces tenemos arrepentimiento. Muchas veces estamos acostumbrados y remordimos nuestra alma, nuestra conciencia, pero no tenemos arrepentimiento.
Una persona arrepentida significa que vuelve a Dios. Una persona que conoció a Cristo vuelve a Dios. Da media vuelta y cambia su camino. La pregunta que tienen que hacer ustedes, ¿yo he dado media vuelta? ¿Yo he cambiado mi camino? Una persona arrepentida quiere dar un giro en sus pensamientos. Hace un cambio de mente, dejando su vida egocéntrica y busca acercar a Dios y la santidad. Y esto hacía David. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser y no olvide ninguno de sus beneficios, el perdón de pecados. El arrepentimiento es un proceso, hermano, que nos hace volver a Dios. Nos conduce a tener una relación con Él y por ende sana nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Yo no lo sé, no soy Dios, pero lo creo muy difícil. Un hijo de Dios está apartado. Tarde o temprano, él tiene que volver al camino del Señor. Si es un verdadero hijo de Dios, porque tiene Espíritu Santo y va a estar quebrantado. Y esto es el arrepentimiento genuino. Y esto arrepentimiento es un cambio que te hace elevar a Dios. Pero este camino, no, me voy allá, porque quiero volver a Dios. Estoy arrepentido y he comprendido y quiero ir a glorificar a Dios, quiero ir a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque entendí que Él me perdonó todos mis pecados. Pero si yo vengo en la iglesia solamente para buscar la sanación, buscar la solución de mi problema, tarde o temprano te vas a ir nomás otra vez. Porque estoy todavía con tu vieja naturaleza caída. Solamente pueden hacer esto los hijos de Dios, porque para el mundo es locura esto. Pero para nosotros es poder de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que un creyente no puede enfermar, porque muchos dicen, acá dice, todo. Entonces, ¿cómo se enferma un creyente? ¿Cómo se muere? Lo que David quería mostrar es que él quería bendecir a Dios con todo su ser por los beneficios recibidos por parte de Dios. Pero en ningún momento dice que un creyente no se va a enfermar. Primero fue el perdón de pecados, consecuentemente la sanación de sus dolencias, porque estaba enfermo, muerto en sus pecados, pero en Cristo obtuvo la vida eterna. Les leo nomás a ustedes San Juan 11, 25, dice, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree en esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Pero debemos entender que en realidad, en la práctica, no todas nuestras enfermedades son sanadas. Conocemos muchas veces buenos creyentes que no se sanaron. Murieron de alguna enfermedad, algún cáncer, algún problema. Otros en accidentes. En fin, todos un día vamos a encontrar con la muerte, si es que Cristo nos venga antes a buscarnos. Entonces, ¿qué significa esto? Sana todas tus dolencias. Hermanos, toda sanidad viene de parte de Dios. Seguramente un día estuviste enfermo y hoy estás recuperado. Y esto es por la gracia de Dios. Por supuesto, fuimos unos médicos, nos recetó remedio, pero un día hace gracia de Dios. Por la gracia de Dios tuviste el dinero para ir al médico. Por la gracia de Dios tuviste el dinero para comprar el remedio. Es por la gracia de Dios que se avanza la medicina, las ciencias, los medicamentos. Toda gracia de Dios. Por lo tanto, es gracia de Dios por tu recuperación, por tu sanación. Un día estuvimos enfermos y hoy estamos sanados y esto es gracia de Dios.
Por lo tanto, es la gracia de Dios por nuestra recuperación, la sanación, y ese por el motivo debemos dar gracias a Dios, alabar a Dios por esto, glorificar a Dios, pues si no era su voluntad, estaríamos muertos. Y si estamos vivos por su voluntad, y si estamos enfermos y no estamos pudiendo sanar, también por su voluntad. Porque a todo lo que lo ama a Dios, no hay cosas que nos vienen para cosas de bien. Hermanos, todo es su voluntad. Porque no era por su voluntad, nosotros estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. El Señor puede sanar toda enfermedad. No existe algo imposible para Dios si está en su voluntad. Él puede sanar con la medicina o puede sanar de una manera milagrosamente, instantáneamente. No existe límite para Dios, desde que esté en su voluntad. Por tanto, hermanos, lo que el versículo quiere decir es que cuando un hijo de Dios es sanado, es por la misericordia de Dios. Él debe ser reconocido con gratitud como el sanador y el que debe recibir la honra y la gloria. David reconocía los beneficios recibidos, perdón de pecados y sanó todas sus enfermedades. Tercer beneficio que David quería recordar: Él resgata del hoyo de tu vida. No solamente sana nuestras enfermedades, sino también nos resgata nuestra vida del hoyo, o sea, de la destrucción. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero nos rescató a nosotros. Lo que quiere decir es que Dios continuamente nos libra de peligros, de accidentes, de tragedias, de cuántas cosas seguro que Dios ya nos libró de nosotros y nosotros ni nos demos cuenta. Muchas veces por olvidar algo y tener que volver en la casa a buscar, nos pasó el colectivo, nosotros nos enojamos, nos pateamos todo y a lo mejor Dios nos está librando de algo. Algunos comentaristas entienden que David está refiriéndose acá a momentos específicos de la vida que estuvo a punto de morir y Dios rescató a él. Otros entienden que él está hablando de la resurrección futura, que será rescatado de la fosa. En realidad, ambas pueden ser posibles. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de las muertes? En muchas ocasiones. Estamos seguros también que si nosotros morimos, vamos a ser resucitados en Cristo Jesús. Pero yo creo que estás hablando acá de nuestro rescate de nuestra vida espiritual. Pues nosotros estábamos muertos espiritualmente. Esta era la condición nuestra, separados de Dios. Por eso yo dije que los beneficios que viene hablando David es algo correlativo. Perdona los pecados, sana nuestras enfermedades, nos resgata del hoyo de la vida, pues nosotros estábamos en la oscuridad, estábamos. Dios nos redime de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Si Dios no hubiera muerto en la cruz, pagando así nuestras ofensas, pecados, estaríamos todavía muertos en nuestros pecados y delitos. Pero justamente Cristo en la cruz anuló nuestra sentencia, perdonando nuestros pecados, sanando y nos librando de la muerte eterna. Hermanos, gloria a Dios. Alabado a Dios. Glorifiquemos a Dios. Porque realmente Él ha enviado a Cristo, quien fue nuestro sustituto, quien nos libró de la condenación eterna, quien se dio a sí mismo para pagar nuestras deudas, nuestras ofensas, porque la paga del pecado es muerte, no había otra manera. Tuvo que morir un inocente para que usted y yo hoy disfrutemos de la vida eterna. Disfrutemos de perdón del pecado. Fuimos justificados, declarados santos por la gracia de Dios. No voy a leer porque están de tiempo, pues pueden anotar si quieren leer ustedes. Hebreos 9, 11 al 15. Leen en la casa y vean las bendiciones de Dios con la sangre de Cristo. Según de Corintios 5, 21. Así que no conoció pecado, por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Nuestra salvación debe ser motivo más que suficiente en bendecir a Dios. Cuarto motivo, el que corona de favores y misericordia. Dice el salmista, el que resgata del hoyo la vida, el que corona de favores y merecidos. Hermanos, este salmo nos invita a nosotros a vivir una vida de gratitud, una vida de alabanza, una vida de exaltar a Dios, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, porque nos limpia de todos nuestros pecados, de las enfermedades, nos resgata de nuestra muerte espiritual, y si todo fuera poco, nos corona de favores inmerecidos. El amor de Dios no solo nos libra de pecados, de enfermedades, la muerte, pero nos corona de favores inmerecidos. Y podemos pasar acá toda la mañana hablando de favores que Dios nos ha dado a nosotros. San Juan 1, 12 al 13, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no engendraron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voluntad de Dios. Si hoy soy un hijo de Dios, es porque Dios lo permitió. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. San Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, Dios nos ha coronado de favores que no merecimos. Y podemos seguir citando versículos. ¿Cuál es el favor más grande? La vida eterna, el perdón de pecados. Lo que el salmista estaba recordando acá, los beneficios. El que en él cree no es condenado. El que oye su palabra y cree tiene la vida eterna y no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Y esto, hermano, debe ser el motivo más que suficiente para alabar a Dios. Y por último, el que sacia de bien tu boca. Hermanos, David concluye, Dios es la fuente verdadera de la satisfacción de la vida. Dios quiere darnos una verdadera satisfacción por nuestra vida. Y no un simple placer o un entretenimiento. Él nos sacia de bien. Y esa satisfacción es la fuente de nuestra adoración a Dios. Por esto hablé el domingo pasado, un verdadero creyente que se deleite en los beneficios de Dios, el adorar a Dios no es una obligación, pero sí un deleite, una delicia. Un verdadero creyente que entiende de dónde fue rescatado debería ser motivado en adorar a Dios y estar dispuesto en venir a adorar a Dios. Spurgeon dijo lo siguiente: ningún hombre se llena de satisfacción sino solamente un creyente, y solamente Dios mismo puede satisfacerlos. Muchos en el mundo están llenos, pero ninguno están satisfechos. Solamente un hijo de Dios puede estar satisfecho, porque la ira de Dios ha sido pagada en la cruz, y hemos sido perdonados nuestros pecados, hemos sido sanados, y esto, hermano, debe ser un motivo de venir a alabar a Dios. Por eso el salmista dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Creo que este salmo nos deja más que motivos suficientes para bendecir a Dios, para servir a Él, para adorar a Él, para glorificar a Él.
Y no solo motivos, pero Él muestra que Él es el completo, lo que nos satisface, lo que nos trae gozo. Es lo que nos llena de satisfacción. Alabar a Dios debería ser y debe ser siempre nuestro objetivo. Fuimos salvados para dar gloria a Él. Y es lo que merece Él siempre la honra y la gloria. Que este salmo, hermanos, sea algo que nos pueda meditar nosotros. Y que realmente podemos tener esa actitud que tuvo David. Bendice, alma mía, a Jehová. De una manera personal, de una manera tan íntima, que cada uno de nosotros podamos meditar en esto. Estoy alabando a Dios como a Él se merece. Estoy sirviendo a Dios como a Él se lo merece. Que cada uno pueda contestar a esta pregunta. Que cada uno pueda responder a sí mismo. Y pueda encontrar qué está impediendo para servir a Dios. Si ha entendido, si ha comprendido este mensaje, debe ser el motor, lo que motiva a servir a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana quiero dar las gracias. Gracias por la vida. Gracias por la salvación tan grande. Gracias, Señor, por los beneficios que nosotros no merecíamos, pero tu gracia nos ha alcanzado un día, Señor. Gracias por ser un Dios rico en misericordia, un Dios que nos perdona. Nos ha enviado a su Hijo, se hizo semejante a nosotros, para morir en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Pero no ha quedado muerto, ha resucitado el tercer día, está sentado hoy a la diestra de Dios Padre y ha prometido que un día vendrá a buscarnos, Señor. Gracias, Señor, por esto. Perdón, Señor, por muchas veces ser personas olvidadizas, personas que muchas veces nos quejamos siempre, Señor, así como era el pueblo de Israel muchas veces. ¿Qué más bendición podemos pedir la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor? Que realmente podemos meditar en tu palabra, que podemos realmente responder a esta pregunta, Señor. Estoy alabándote. Estoy dando la honra y la gloria que tú lo mereces, Señor. Que cada uno de nosotros podemos respondernos, Señor, a esta pregunta. Y que podemos ser como David, de una manera personal, de una manera individual, alabarte con toda su fuerza, con todo su ser. Porque tú nos perdonas todas nuestras iniquidades. Tú sanas todas nuestras dolencias. Tú eres uno que nos llena, nos satisface, Señor, de todo. Gracias damos por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.